Bueno, buenas tardes, gracias por venir. La charla de hoy va a tratar sobre esta pregunta: ¿está mi hijo preparado para empezar primer grado? Y esta pregunta, bueno, la elegimos porque estamos en una época del año muy especial, es el segundo cuatrimestre del jardín de infantes, de sala de 5, donde los papás, bueno, ya empiezan a pensar en la opción de primer grado, ¿sí? Entonces, algunos empiezan a pensar esta pregunta porque puede ser que desde el jardín los hayan llamado, les hayan comentado que, bueno, que algunas cosas no anden bien, o simplemente porque, bueno, ellos notan algunas conductas en los chicos que les pueden preocupar y, bueno, simplemente quieren, digamos, ocuparse de este tema con anticipación antes de que justamente empiece el primer grado. Y a veces también pasa que, bueno, todavía no han elegido bien el colegio, no están seguros, entonces quieren, conocer más cuál es la situación de sus hijos en este momento. Entonces nos pareció importante abordar esta pregunta porque es una de las preguntas que uno suele encontrarse en los jardines de infantes, ¿sí? A esta altura del año. Vamos a hablar de, lo que es el jardín, ¿no es cierto? En los primeros 5 años de vida se construyen los cimientos, ¿no? Los fundamentos de lo que va a ser el desarrollo cognitivo y afectivo de los chicos, ¿sí? Entonces, es en el jardín donde ellos van a recibir la estimulación y todas las oportunidades de aprendizaje para que puedan desplegar todas sus potencialidades al máximo posible. Entonces, rescatamos el valor del jardín de infantes justamente por esto, ¿no es cierto? Por ser un espacio muy beneficioso para ellos. Y está ampliamente comprobado que, bueno, los chicos que asisten a un jardín de infantes realmente les proveen beneficios socioemocionales muy importantes y cognitivos, ¿sí? Que tienen un efecto en lo que es el desarrollo cerebral, siempre y cuando esta educación temprana haya sido de calidad, ¿sí? No solo por el hecho de asistir a un jardín de infantes, se da por sentado que sí o sí va a tener efectos positivos, sino que también, cuál es la calidad de esa educación que se le da, esto es importante también. Y se ha comprobado que, comparando chicos que han asistido a un jardín donde recibieron propuestas didácticas enriquecedoras y bien pensadas en función de su etapa evolutiva, se compararon el rendimiento de chicos posteriormente en lo que es la primaria y realmente encontraron diferencias importantes en lo que era el rendimiento posterior. Entonces, por eso el jardín de infantes realmente es una etapa importante, a pesar de que, socialmente quizás no se comprenda realmente la importancia que tiene como etapa en la educación de los chicos, ¿no? Que no es simplemente ir a jugar, sino que es jugar, divertirse, socializar y además aprender, ¿sí? Y justamente sentar los cimientos que antes hablábamos sobre todas las habilidades cognitivas y emocionales que después van a servir como, los fundamentos sobre los cuales se van a apoyar el resto de los aprendizajes. Y esta es una etapa muy especial para los papás y para los chicos porque, lo que es el sala de 5 es como marca, una etapa en donde se finaliza, ¿sí? Todo un proceso que se inició para algunos en sala de 3 o antes, en lo que es el jardín maternal. Es una etapa un poco, de melancolía, porque muchos papás recuerdan lo que fue todo el tránsito por el jardín, cuando los despedían en las salitas más chiquitas y los chicos, se tenían que adaptar y estaban los llantos o no querer despegarse de mamá y papá. Y resulta que ahora en sala de 5 ya, son los más grandes del jardín, están mucho más autónomos, más independientes, y realmente los cambios cualitativos y cuantitativos son muy importantes, ¿no? En sala de 5 los papás se maravillan. Y sobre todo lo que es
después de las vacaciones de invierno, ¿no? Que los chicos suelen mostrar todo lo que han absorbido durante el primer cuatrimestre y años anteriores. Bueno, es una explosión de conductas muy ricas desde todo punto de vista que después vamos a ir mostrando y conversando. Y como decía antes, bueno, hay una mezcla de ansiedades, miedos, temores, ¿no es cierto? Los chicos ahora en el segundo cuatrimestre empiezan como a hablar más en clase, en la sala, con las maestras, sobre lo que es el primer grado, ¿sí? En el primer cuatrimestre, bueno, sí, se mencionaba, pero es ahora que estamos más cerca de lo que es esa etapa, que va a ser el primer grado, bueno, ya se empieza a hablar más, las propuestas también de las maestras son digamos, más estructuradas, van ya pensadas más hacia lo que es el trabajo más estructurado en primer grado. Entonces, bueno, eso genera una especie de, por un lado, entusiasmo y por otro lado, temor, ¿no es cierto? Porque, lo que no se conoce genera temor. Pero algunos chicos tienen hermanos que ya han pasado por esta situación, con lo cual es simplemente un pasaje, ¿no es cierto? Pero hablamos que la sala de 5 es un periodo de transición también. Entonces es muy importante también cómo la docente, cómo los papás y el mismo jardín los acompañan a los chicos para, poder hacer lo que llamamos la articulación, ¿sí? Con la escuela primaria, ¿sí? Para que no sea un abismo de diferencia entre lo que es el jardín y primer grado, ¿sí? Muchos pueden continuar en el mismo colegio, entonces, se sienten más cómodos y demás, y otros cambian de colegio o simplemente porque en ese jardín no hay primer grado, no hay escuela primaria, entonces ahí ya, las fantasías de cómo será este nuevo colegio y demás se vuelven más importantes, ¿no? Y es beneficioso para ellos que se puedan sentar con las docentes, con los papás, charlar, poder ir antes al colegio a conocerlos, ¿sí? Anticiparles qué es lo que puede llegar a ver, a conocer en el nuevo colegio. Así que es todo un periodo muy interesante, lleno de emociones, con papás que tienen que elaborar el duelo de lo que es cerrar la etapa del jardín, y empezar ya el colegio de los grandes el año que viene, ¿no? Que los chicos ya dejan de ser los bebés y empiezan ya a ser nenes grandes, ¿sí? Entonces, un poco la pregunta es, mi hijo está preparado, ¿no? Para empezar el primer grado. ¿Qué es estar preparado, no? Antes hablaba de madurez, si estaba maduro o no para empezar primer grado. Ahora, ya hace unos cuantos años, empezó a modificar este concepto, ¿sí? Ahora, ya hace unos bastantes años, en Estados Unidos se habla de lo que se llama School Readiness. Esta es la definición, ¿no? Es el estado de desarrollo cognitivo afectivo temprano del niño que le va a permitir poder involucrarse, poder comprometerse, sentir interés por el aprendizaje y beneficiarse, aprovechar las experiencias de aprendizaje, las ofertas educativas en un primer grado, ¿sí? No es está o no está listo o preparado, sino que hablamos de un proceso dinámico que se empieza a construir de etapas tempranas, ¿sí? Que no es que llega a los 5 años, a los 6 años, listo, pum, ya está, o no está, como para empezar a leer y escribir, como si antes no hubiera tenido experiencias, que ya después vamos a hablar un poquito de eso, con las letras, ¿sí? O con los números y demás. Y además, este proceso está formado por distintos componentes, ¿no? No es solo si sabe o no sabe las letras, o si está maduro motrizmente o perceptivamente, ¿sí? Sino que ahora, a lo largo de la charla, vamos a ver todos estos factores. Y justamente, si queremos favorecer este proceso de preparación o de poder estar, con un nivel de desarrollo cognitivo y afectivo tal que le permita poder acceder a los aprendizajes en primer grado, tenemos que conocer y tener en cuenta estos factores porque vamos a tener que trabajar todos ellos. Se han hecho muchas investigaciones a raíz de, los trastornos que hay de aprendizaje,
que ya se sabe, ¿no es cierto? El bajo rendimiento escolar, bueno, las pruebas internacionales que han habido hace poco, especialmente acá, nosotros hemos tenido bajo rendimiento, ha bajado con respecto a años anteriores. Después le voy a mostrar unas estadísticas sobre los repetidores, ¿sí? Si bien en Ciudad de Buenos Aires es el menor índice, bueno, a nivel de Argentina en general, ¿sí? Hay un importante índice de repitencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En otros lados del mundo obviamente también está pasando, en otros menos, en otros más, y lo que se está tratando de hacer desde ya muchos años es bueno, ir a las etapas más tempranas del aprendizaje para tratar de identificar, bueno, qué es lo que está pasando y poder de alguna manera, bueno, revertir esta situación con intervenciones concretas a nivel de la educación temprana. Y acá yo les marco dos hechos que se suelen leer en lo que es la literatura sobre este tema, que es unas investigaciones que han comprobado lo que se llama el efecto lector inicial. ¿Qué quiere decir? Que se han hecho investigaciones que los chicos que empiezan en primer grado, se tomaron grupos de chicos de varios primeros grados, y se vio que los que empezaban bien y los que aprendían a leer bien continuaban esta buena tendencia a lo largo de los años y que se beneficiaban de todos los aprendizajes, por lo menos en lo que es el primer ciclo, ¿sí? O hasta cuarto grado. Y los que empezaron mal, ¿sí? En diferentes condiciones, con dificultades para aprender inicialmente la lectura, siguieron con este gap, con esta brecha, ¿sí? Y siguieron con cierto retraso en lo que era el aprendizaje lector concretamente. Y esto obviamente trajo consecuencias posteriores, porque si tienen problemas en lo que es el aprendizaje, la decodificación inicial, después se ven afectados los demás procesos y no pueden utilizar eficazmente la lectura como instrumento para aprender, como herramienta para aprender otras materias. Con lo cual, esto una vez más comprueba que cuanto mejor estén los chicos al inicio de primer grado, y después vamos a ver que previo también en preescolar, mejor les va a ir después, ¿sí? Porque se ha visto que este efecto tiene, digamos, justamente efecto, o dura este efecto en los primeros años de la educación primaria, ¿sí? Y el otro hecho es el efecto Mateo, que se denomina, que bueno, es una cita bíblica en donde se dice que los que más tienen, más obtendrán, y los que menos tienen, menos van a tener. Obviamente hay distintos tipos de interpretaciones de este famoso efecto Mateo, pero en lo que es la educación y la psicología, lo que se trata de dar cuenta, de explicar que los chicos que están en mejores condiciones inicialmente, en primer grado, tienen más ganancias en el aprendizaje, ¿sí? Los que empiezan con menores habilidades o con algún déficit o con alguna carencia inicial de las habilidades que después vamos a ver, tienen menos resultados y se ven más complicados en su proceso de aprendizaje posterior. Acá en la columna derecha está todo el porcentaje de repetidores en el ciclo primario, ¿sí? Y a nivel total del país, bueno, está en un 7%, pero hay provincias donde realmente los índices de repetición son muy importantes, ¿sí? Y en las provincias del NOA y el NEA, lo que es primer grado, o sea, mucha repitencia en primer grado, con lo cual, bueno, sabemos que el efecto que tiene repetir primer grado en los chicos es no solo desde lo escolar, sino también desde lo afectivo, ¿no es cierto? Desde lo que es la autoestima, y recién empiezan todo su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, con más razón hay que detenerse a pensar, obviamente no solo en el factor que tiene que ver con las características de los chicos, sino más bien en otros que vamos a ver ahora, que es el contexto, ¿no? El medio socioeconómico, las diferencias que puede haber con la escuela y también qué responsabilidad tiene la escuela en esto. Y bueno, ¿y para qué? Justamente esto, ¿para qué
centrarnos en lo que es la preparación, digamos, o school readiness para primer grado, justamente para prevenir, ¿sí? Para hacer prevención, si podemos ya en preescolar trabajar estos aspectos que podemos ver que están un poco flojos, podemos ayudar a los chicos a que tengan un buen comienzo en primer grado y posteriormente que este efecto dure en lo que es el primer ciclo por lo menos. Después esto que hablábamos recién, disminuir las diferencias iniciales, ¿no? No todos los chicos, como decíamos antes, que van al jardín de infantes, porque fueron al jardín de infantes van a tener desarrolladas determinadas habilidades que son necesarias para aprender en primer grado. Hay que ver cómo es la propuesta educativa, entonces es importante que las docentes en primer grado también sepan, que no den por sentado que los chicos todos adquirieron ya determinado nivel de conocimientos y ella ya puede partir a enseñar a leer y escribir y los números y demás, sino bueno, evaluar un poquito en qué anda cada uno de los chicos para ver que bueno, cuáles necesitan reforzar qué conocimiento o habilidad, ¿sí? Entonces si se puede intervenir desde antes, mejor, para que todos puedan tener un buen comienzo. Y esto que les decía, cuando se detecta algún tipo de dificultad que usualmente puede relacionarse o correlacionarse con trastornos posteriores, si uno interviene de una manera temprana, hay un mejor pronóstico, ¿sí? Entonces, esto vale para todos los trastornos de aprendizaje, y bueno, en este caso apuntamos a eso. Y lo otro es, bueno, también para ver si vemos que hay camadas de chicos, si uno trabaja en colegios y demás, que, bueno, todos comparten ciertas dificultades, decimos, bueno, tenemos que empezar a revisar cómo estamos trabajando en jardín, ¿no es cierto? Y sirve justamente para, rever, revisar y modificar, si es necesario, algunas cuestiones del currículo de jardín. Bueno, hay muchas investigaciones que se hicieron, o sea, esto ya no es una opinión personal ni nada, sino que está comprobado, ¿sí? Que hay determinados conocimientos y habilidades que se sabe facilitan lo que es el aprendizaje de la lectura y escritura en primer grado, ¿sí? Son estudios muchos longitudinarios, o sea, los estudiaron cuando iniciaron primer grado, en otros casos desde preescolar hasta tercer, cuarto grado y en otros casos más largo. Y bueno, lo que sí se sabe es que los chicos que inician primer grado y tienen conocimiento de letras, tienen lo que se llama conciencia fonológica, es decir, tienen, digamos, idea o conciencia acerca de que las palabras que uno habla están formadas por sonidos y que esos sonidos son los que nosotros representamos con letras cuando escribimos y luego leemos. Y sobre todo de esta conciencia fonológica, lo que más incidencia tienen resultados después en la alfabetización inicial es que se den cuenta los chicos que hay palabras que comparten el mismo primer sonido, digamos, que tienen el primer sonido igual. Entonces, si ellos pueden, lo que se llama aislar ese primer sonido, por ejemplo, manzana, decir que el primer sonido es y que empieza como mamá también, y decir que los dos comparten ese sonido, bueno, eso es uno de los conocimientos que se comprobó que junto con el conocimiento de las letras y estos otros componentes que ahora voy a explicar, ayuda también a que estén en mejores condiciones, digamos, de aprovechar la enseñanza de la lectura y la escritura. Otro componente es el desarrollo del lenguaje, lo que es el vocabulario. Se vio que chicos con un rico vocabulario también colabora o contribuye a que se encuentren, digamos, en mejores condiciones y puedan aprovechar mejor la enseñanza. Y lo que se llama la escritura emergente. La escritura emergente son, digamos, formas de escritura que tienen los chicos antes de lo que se llama la escritura convencional, cuando ellos se largan a escribir solitos y que empiezan a relacionar el sonido con las letras, ¿sí? Y empiezan a ensayar sus propias escrituras. Este esfuerzo que ellos hacen por tratar de relacionar el sonido que yo digo con una letra que me parece que puede ir para formar esa escritura, también
se relaciona con, digamos, el éxito de alguna manera en lo que es el aprendizaje de la lectura posterior. Así que se sabe que por lo menos estas habilidades, sí, y no tanto las habilidades perceptivas, motrices, o sea, el copiar, si bien es importante, pero digamos como que las más importantes son estas, ¿sí? Entonces, se han hecho programas de intervención a nivel preescolar y a nivel de los primeros grados en Estados Unidos, y acá hay algunos también hechos, en donde se hizo un programa de entrenamiento en estas habilidades y de enseñanza explícita de todas esas habilidades, y se ha visto que efectivamente sí, fueron muy poco el porcentaje de chicos que realmente persistieron con algún problema para aprender a leer y escribir, y justamente eran esos chicos que, bueno, que tenían ya un trastorno más severo, pero el resto pudo aprender bien, ¿sí? O sea que tiene que ver mucho con cómo se enseña y qué se enseña en las etapas iniciales. Como les decía antes, cuando hablamos de este nivel de desarrollo y demás, el estado de desarrollo inicial, hablamos de los factores que intervienen, ¿sí? Están los factores que hacen al niño, la familia y al jardín o escuela. Hablamos del niño, las condiciones internas, cómo está su madurez neurológica, ¿sí? Todo el aspecto neurobiológico, lo genético, la salud, la alimentación, bueno, todos estos factores obviamente van a intervenir en lo que es, digamos, el desarrollo de las habilidades. La familia, o sea, si es una familia que estimula, que ofrece situaciones, digamos, donde los chicos pueden, digamos, vivir situaciones de lectura, de escritura, que sean, bueno, ambientes donde se pueda jugar y conversar, que después también vamos a ver qué pueden hacer los papás con respecto a esto, ¿no? Que marca la diferencia con hogares en donde los chicos no reciben quizás ningún tipo de estimulación por diversas circunstancias. Pueden ser porque los papás trabajan todo el día, o porque, bueno, no se da esa situación, o porque no hay conocimiento acerca de los beneficios que trae, bueno, el poder interactuar con los hijos en lo que tiene que ver la alfabetización y demás. Y obviamente el jardín y la escuela, ¿no? El jardín, digamos, que un chico se encuentra en condiciones como para aprovechar la enseñanza en primer grado, va a depender no solo de él, sino de qué oportunidades se le dieron antes, ¿sí? A lo largo de su jardín y también en su familia, qué oportunidades se dieron de aprender, qué oportunidades de estimulación, qué materiales, qué propuestas, para que efectivamente él pueda llegar a lo que uno quiere que llegue, ¿no es cierto? Y pueda evolucionar en las habilidades cognitivas y afectivas. Y la escuela también, o sea, la escuela que lo recibe, acá hay un cambio en lo que es el concepto de lo que antes se decía madurez escolar. A la escuela mucho no se le involucraba, o sea, el chico estaba maduro o no, pero ahora con este nuevo concepto lo que uno habla también es si la escuela está preparada para recibirlo, ¿sí? Por eso la importancia de poder conocer el perfil de los chicos, que también vamos a ver la evaluación de los chicos, para justamente poder ajustar lo que es la planificación, la currícula en función del grupo que me toca, ¿no es cierto? O sea, no tanto que los chicos se amolden a la propuesta del colegio, sino que cumpliendo obviamente con los objetivos curriculares, pero inicialmente es conveniente y es hasta beneficioso para todos poder partir desde las necesidades y desde el nivel de conocimiento de los chicos. Esto que en teoría se habla mucho, pero bueno, después en la práctica no siempre se lleva a cabo. Entonces, bueno, siempre hay que preguntarse, ¿este chico está preparado? Pero ¿y esta escuela está preparada también para recibirlo y para cubrir sus necesidades, ¿sí? O adaptar ciertos contenidos en función de alguna problemática que pueda tener? Entonces también de ahí va a depender la elección del colegio, que también vamos a hablar después. Entonces, esto es lo que yo les comentaba recién, ¿no? No es solo el niño que tiene que estar preparado o maduro, como usualmente se decía, sino la familia también
tiene, digamos, qué grado de preparación ha tenido con respecto a su hijo para poder justamente ofrecerle estas oportunidades de aprendizaje, estimulación. Y el colegio, ¿sí? Y en la comunidad también, ¿qué es lo que significa? Digamos, si hay disponible para este chico recursos para ayudarlo a justamente, nosotros quizás que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay mucha disponibilidad y mucha oferta, digamos, ¿no? De tratamientos o de servicios para los chicos que a lo mejor necesitan algún tipo de ayuda, pero bueno, no en todos lados pasa, entonces no es echarle la culpa al chico que recaiga en él la responsabilidad o el hecho de no estar preparado para iniciar un aprendizaje formal, sino que bueno, no ha tenido estas ayudas necesarias, ¿sí? Esto, digamos, ayuda a ver un poco a despejar un poco los tantos y que no recaiga tanto en el chico toda, digamos, la cuestión de la madurez o de estar preparados para primer grado. Para poder entender un poco qué es lo que uno espera de un chico de 5 o 6 años o lo que uno sabe que está en condiciones de poder hacer, ¿sí? Por su nivel de desarrollo, por lo que hablamos hasta ahora de las experiencias, ¿no? De estimulación y demás. Bueno, no vamos a ver todos, pero más o menos lo importante de saber es que cuando terminan, entre que terminan preescolar y empiezan primer grado, la verdad que a nivel socioafectivo hay un cambio muy importante, ¿no? Con respecto a años anteriores. Son chicos que obviamente por sus posibilidades lingüísticas pueden expresar mejor sus sentimientos, pueden decir si están enojados o felices, contentos, tristes. Antes había que ayudarlos un poco a ponerle palabras a los sentimientos, ahora ya pueden expresarse mejor en ese sentido e identificar un poco bueno, los afectos o los sentimientos con las palabras correspondientes, ¿sí? Y puede expresar sus necesidades, sus deseos, ¿sí? Espontáneamente. Esto es en términos generales, hablamos de un promedio, obviamente, digamos, hay variaciones en el desarrollo de los chicos, ¿sí? Por supuesto que uno acepta, o sea, o espera, mejor dicho, estas variaciones. Uno se tiene que preocupar cuando, bueno, ya estamos muy por debajo de lo que se espera de un chico a nivel promedio, ahí como para, bueno, ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero bueno, una de las cuestiones importantes a nivel socioafectivo es poder estar lejos de papá y mamá sin angustiarme, saber que los tengo, digamos, tengo la imagen interna de ellos, que me quedo tranquilo aprendiendo en el colegio, que no pasa nada, y bueno, ya la experiencia que han tenido en jardín les ha ayudado a esto. Cuando todavía esto no está solucionado es que, bueno, tenemos que ver qué está pasando, ¿sí? Puede ser una situación transitoria, obviamente, ¿no? Por alguna situación de mudanza, bueno, típico que uno siempre pregunta en el jardín si hay algunas de estas cuestiones, alguna situación familiar o algo, pero cuando ya es un estado constante, bueno, uno tiene que pensar qué pasa allí. Bueno, y después todo lo que es la socialización, el poder compartir con sus compañeros, empiezan a poder comprender mejor las reglas, a pesar de que se enojan, bueno, si pierden o, bueno, no les gusta alguna regla, pero bueno, entienden de qué se trata. Están más participativos en lo que son las charlas con los adultos, quieren meter un poco más en todo esto. Y ya ellos eligen más sus amigos, no les gusta tanto que sus papás se metan en estos temas y se fijan sus metas y dicen yo quiero aprender esto, quiero hacer este trabajito, lo voy a hacer, y bueno, van y lo hacen, ¿no? Esto es un poco como ellos están armados, ¿no? O se espera que ellos estén y uno se fija, porque esta área es, yo diría, una de las más importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar cómo está este chico para poder empezar primer grado, ¿no? Después todo lo demás uno puede trabajarlo, pero creo que lo socioafectivo y el interés por aprender en los chicos es lo más importante, ¿no? Esto que yo les decía, ya tienen que estar en condiciones de poder higienizarse solos, tener más independencia, ir, pueden comer solos y demás.
Se espera que tengan mayor control de sus impulsos, ¿sí? De poder solucionar las cosas un poco más por la palabra. Obviamente que hay peleas, obviamente que hay encontronazos, pero digamos que mucho menos que años anteriores, ¿sí? Puede respetar turnos, bueno, no, entiende lo que es una norma, ¿sí? Que hay que respetarle, cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Así que bueno, todas estas cuestiones de alguna manera caracterizan la situación del desarrollo de un chico de esta edad, en donde nos encontraríamos ahora fines de preescolar como para ya mirando a un primer grado, ¿no? Después en el área de lenguaje y comunicación, lo que yo les decía a ustedes, que bueno, sus posibilidades lingüísticas son mucho mayores, entonces ya va a poder utilizar el lenguaje expresivo para informarse, para preguntar, ¿sí? Para definir palabras, para poder contar cuentos más elaborados o entender, también comprender, no es solo lenguaje expresivo, sino comprensivo. Y bueno, entender órdenes más complejas, ¿sí? Prestar más atención, los periodos de atención son más largos, y esto le va a servir obviamente para el primer grado, en donde va a tener que estar más atento a lo que dice la maestra y seguir determinados pasos, ¿sí? Copiado del pizarrón, bueno, una serie de cuestiones que son importantes de tener en cuenta. Y todo a nivel de lo que es esto que yo les decía antes, la conciencia fonológica, ya están más capacitados para poder trabajar con rimas, ¿sí? Darse cuenta de que las palabras pueden tener sonidos semejantes, que son diferentes, bueno, todo esto que estuvimos hablando antes, esto también están en condiciones de poder aprenderlo, ¿sí? Desde lo que es el área cognitiva y todos los conocimientos preescolares, bueno, acá tienen toda una serie de logros, ¿no? Ya no es, digamos, contar así nomás, sino que ya, digamos, que tienen más claro de qué se trata esto de contar, de usar el conteo para situaciones cotidianas. Les gusta poder recitar números, la serie numérica cada vez más grande. Dice, yo cuento hasta 100, otros hasta 80, bueno, y otros apenas arañan los 20, pero digamos que hay como contenidos mínimos que uno espera que logren y después, bueno, otros chicos estarán más entusiasmados y arrancarán ya hacia más números, pero todos lo logran después. Bueno, ya reconoce derecha e izquierda, ya está en condiciones de poder copiar su nombre solo, de escribirlo, de memoria, bueno, una serie de cuestiones que obviamente los van preparando, ellos ya se encuentran de alguna manera en condiciones de poder trabajar con lo que es la pinza de los dedos, de poder trabajar en un espacio más reducido de la hoja, y bueno, y elaboraciones a nivel del conocimiento de los objetos, ¿sí? Diferencia lo que es el dibujo de lo que no sirve para, digamos, lo que no sirve para leer y lo que sí, lo que es dibujo de escritura. Puede empezar a escribir palabras prestando atención a los sonidos. Bueno, y digamos que tienen mayor conciencia de lo que es el tiempo, ¿sí? Pueden decir ayer, hoy, mañana voy a hacer tal cosa, ya están como más ordenados temporalmente y eso les ayuda después también en la vida cotidiana. Y a nivel psicomotriz todo también, sus posibilidades van a ir aumentando, entonces van a tener más destreza, más agilidad, toda su cuestión postural también va a estar más armada, que le permite sentarse mejor, y digamos, tolerar la espera también sentado. Bueno, en la motricidad fina también, lo que les dije antes, y bueno, todas estas cuestiones que se esperan que logren los chicos. Esto, digamos, en cuanto a lo que es la evaluación, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que dijimos hasta ahora, que son las conductas que uno espera, que uno sí espera de los chicos que puedan lograr con la estimulación adecuada en casa, en el colegio, en el jardín. Pero digamos que una vez que uno se sienta a evaluar un chico o desde el jardín o desde uno como profesional, se recomienda poder tener en cuenta estas 5 dimensiones del desarrollo. El bienestar físico, el desarrollo motor, el bienestar emocional, la competencia social, que era lo que estuvimos hablando hasta ahora, el estilo de aprendizaje. Es un chico más bien
que prefiere observar y espera a que se acerque la docente, o es un chico que arremete, que le gusta explorar, es más bien reflexivo o es más impulsivo y le cuesta detenerse a pensar. Bueno, todo esto es importante, poder entenderlo, justamente para que la maestra que lo vaya a recibir en primer grado puede ayudarlo mejor y lo conozca mejor, obviamente. Sus capacidades comunicativas, que es lo que estuvimos hablando del lenguaje, y bueno, el desarrollo cognitivo, conocimiento general. Como ven, es bastante amplio, y no es solamente si sabe las letras o si sabe dibujar. Entonces esto nos permite tener un perfil muy amplio, y bien detallado de lo que necesita el chiquito y de lo que puede hacer. Entonces, junto con esto, también lo que les decía antes, lo importante es evaluar si ese colegio que los papás están esperando que su hijo, digamos, pueda ingresar, al cual puede ingresar, si ese es el colegio, ¿no? Para su hijo, en función de cómo es su hijo, ¿sí? Entonces, esto que hablábamos antes, si está preparado ese colegio para poder recibir a mi hijo, si le va a brindar lo que él necesita en función de las expectativas que ellos tienen. Y bueno, esto es algo que no siempre se piensa de esta manera, y después vienen las sorpresas cuando empiezan los problemas más adelante, y después, bueno, se complica un poco más el tema. Por eso es preferible abordarlo tempranamente. Esto muy se los sintetizo. Una de las mejores maneras, digamos, las mejores prácticas para poder evaluar a los chicos tienen que ver no solo con los tests, que ahora vamos a hablar rápidamente, sino también con las formas informales que se llaman, ¿sí? Las estrategias informales que se van a poder implementar en el jardín, ¿sí? O sea, en distintos periodos del tiempo, para poder justamente conocer mejor a ese chico, ¿sí? Entonces vemos que hay dos tipos de estrategias, son las formales, que son los típicos tests, estandarizados, ¿no? Test de inteligencia, de desempeño, que nos dan un número, digamos, pero es en un momento que se evalúan estas, un momento del desarrollo concreto. Entonces lo interesante es poder ver qué pasó a lo largo de todo este tiempo, para conocer mejor en el contexto mismo de aprendizaje. Y se recomienda utilizar lo que se llaman los portfolios, que son carpetas, ¿no? Que se van archivando todos los trabajitos más representativos en distintas áreas de trabajo de los chicos y el desarrollo, y también todas las observaciones que haya ido haciendo la docente. Y lo ideal es tener una evaluación continua, ¿sí? Esto es lo que se promociona como beneficioso para poder tomar decisiones, al momento de elegir o de decidir si está en condiciones o no de empezar un primer grado. Y bueno, ¿y cómo pueden ayudar los papás? Desde el aspecto socioemocional, ¿qué es lo que, digamos, uno recomienda? Es justamente ayudarlo a que sea cada vez más autónomo, ¿no? De no esperar que sea solo en el jardín, sino en casa también, poder darle pequeñas responsabilidades al chico, que pueda ordenar alguna de sus cosas, ¿no? Tratar de mantener una organización en casa, ¿no? Irlo ayudando, porque ya el año que viene, el primer grado, se lo van a pedir. Ya no va a ser, bueno, un día sí, un día no, como en jardín, sino que, bueno, ya va a ser una exigencia, Esto también, si el chiquito tiene alguna dificultad en lo que se pelea mucho con los chicos, bueno, poder modelarle las formas de interactuar con sus amigos, poder sentarse y charlar sobre este tema, solucionar los conflictos que veníamos diciendo. Y bueno, todo esto, ¿no? De poder acompañarlo en la transición a la escuela primaria. O sea, a veces no se hablan de estas cosas y empiezan primer grado con todas las expectativas que hay desde la familia de que aprenda a leer y escribir, y bueno, y están pobrecitos de unas caritas. Pero por suerte cada vez, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, se está trabajando mucho el preescolar con las escuelas primarias para poder hacer esta articulación y que los chicos puedan conocer el colegio con anticipación, puedan ver de qué se trata esto de sentarse en un banco, de usar un cuaderno, a veces utilizan cuadernos también en preescolar. Bueno, que este pasaje sea más progresivo, que no sea tan, bueno, temeroso, ¿no? Desde el lenguaje,
bueno, hablar, estimular el diálogo, no, digamos, se espera que ya los chicos que entren en el primer grado, bueno, puedan tener una articulación, una pronunciación ya más de un nene, no tanto tan más abebotado, digamos, ¿no? Que puedan expresarse bien, que puedan decir lo que ellos quieren, bueno, a ver, nos sentamos, estamos comiendo, que cada uno cuente cómo fue su día, y se sabe que en un ambiente familiar que se lee o que está presente la lectura y la escritura, esto ayuda mucho a los chicos a adquirir la alfabetización, porque ya se sienten estimulados desde sus hogares, ¿sí? Y porque viven en ambientes donde es común bueno, las letras y los libros y distintos tipos de portadores de texto. Después esto, ¿no? Hay chicos que tienen dificultades con lo que son los sonidos, lo que hablábamos antes, y bueno, cuando juegan con ellos, poder poner canciones de rimas, esto los ayuda mucho, o hacer juegos, bueno, a ver, cosas que vemos por la calle, que rimen o que empiecen con el mismo sonido, todo esto les divierte mucho, y todo lo que sean juegos con letras, que haya letras móviles en casa, bueno, todo lo que, los juegos que tradicionalmente hoy en día se pueden ver en muchas casas, y si no están, bueno, tratar de ver la manera, o aunque se puede, los puede hacer uno, digamos, puede recortar letras de una revista o del diario, o sea, o ellos mismos, los papás poder escribir, no hace falta, digamos, comprar muchas cosas, simplemente con poder introducir lo que es la cultura, la lectura y la escritura, y que los chicos entiendan para qué es esto de leer y escribir, ¿no? Y poder empezar a darse cuenta dónde está presente en la vida diaria las letras, los números y para qué los utilizamos. Matemáticas lo mismo, ¿sí? Poder estimular un poco el uso del número, bueno, a ver, y si jugamos algún juego, a ver quién ganó, algo que a lo mejor les parece tonto, pero a muchos chicos, digamos, no les sale espontáneamente y necesitan que alguien se los cuente, se los diga o se los enseñe. Entonces, bueno, en esas situaciones de juego, siempre de juego, bueno, ellos van a verse muy beneficiados. Y en el aspecto psicomotriz, bueno, a ver, siempre les digo a los papás cuando conversamos, porque usualmente son los varones los que tienen un poquito más de dificultad en lo que es la motricidad fina, bueno, digo, apelen a la creatividad, a la imaginación en casa, que bueno, que ayuden a las mamás o a quien sea en la cocina con la masa, que hagan bollitos, todo lo que sean actividades en donde puedan ejercitar la pinza de los dedos y tengan más fuerzas en la punta de sus dedos para poder después manejar mejor el lápiz y los distintos instrumentos de trabajo, ¿sí? Que puedan copiar mejor. Entonces ahí les puse todo, cualquier material que puedan tener en casa para hacer collage, bueno, en fin, distintos tipos de juegos que seguramente también van a contribuir a que los papás y los chicos puedan afianzar su vínculo y divertirse juntos, ¿sí? En casa. Si a pesar de todo esto siguen, digamos, con inquietudes y preocupados porque notan que, bueno, porque comparan con otros hijos que ya han pasado por la experiencia de primer grado, porque ven que, bueno, no están muy seguros de que está flojito, digamos, su hijo para empezar el primer grado, bueno, pregúntenle a la maestra, estamos en una etapa del año que ya seguramente habrán recibido informes anteriores y bueno, ahora todavía faltan unos cuantos meses para terminar el año, entonces bueno, pregúntenle cómo está en clase, en función de los objetivos de la sala, cómo lo notan ellas y bueno, y preguntar cómo lo pueden ayudar desde casa también. Y si la cuestión es un poco más seria, bueno, obviamente consultar con el pediatra, ¿sí? Si el pediatra considera necesario hacer algún otro tipo de consulta, con otro especialista, un neurólogo, o eventualmente, bueno, hacer una evaluación psicopedagógica bien completa, teniendo en cuenta todos estos factores que estuvimos hablando, ¿no? Para hacer justamente un perfil bien completo y tomar decisiones acerca del futuro escolar del hijo. Así que bueno, esto es todo.